Y el gobierno continúa en el camino de la mano dura. Hay que señalar que se van a comenzar a utilizar, o por lo menos hoy se oficializó la utilización de las pistolas Taser. La prefectura, la gendarmería y la Policía Federal van a comenzar a utilizarlas. Bueno, hay diferentes explicaciones y se abre una polémica nuevamente porque el gobierno lo que está haciendo, a mi modo de entender, es darle más poder a las fuerzas policiales brindándole este tipo de armas. Pero vamos a debatir este tema con Alejandro Grindetti, que es diputado nacional por el Masismo, y Patricio del Corro, legislador porteño por el FIT. A ver, diputado Grandinetti, comienzo por usted. A ver, ¿usted le parece bien que la medida del gobierno de entregarle a la policía este tipo de armas? Es parte de la confusión que tiene el gobierno, no solamente en materia económica. Yo veía con mucha atención lo que ustedes decían con respecto a los problemas en el Chaco, lo que veíamos en el INTI, estuvimos allí con los trabajadores. Creo que lo que se apunta es primero a una cuestión de marketing, de impacto publicitario, de instalación, de que efectivamente estamos en presencia de cambiar una metodología de represión, pero en los hechos lo que estamos viendo es que efectivamente no ha ocurrido, es que se ha generado trabajo, mayor seguridad, y que efectivamente tenemos fuerzas de seguridad más eficientes. Tener estas armas no van a solucionar absolutamente nada desde mi punto de vista. Patricio, ¿vos crees que algo puede ayudar o que por el contrario lo único que genera este tipo de utilización y de pistolas es acrecentar la violencia? Sí, totalmente, es una medida represiva más. Primero el gobierno la intenta disfrazar, ¿no? Entonces dice son armas no letales, como si fueran no letales, bueno, no pasa nada, es un arma de menor intensidad, decía hoy Bullrich. El Comité contra la Tortura, justamente, de las Naciones Unidas, lo declaró un instrumento de tortura. Amnistía Internacional sacó números donde hay 500 personas que en Estados Unidos murieron en los últimos años por el uso de estas armas. Personas con problemas cardíacos. Personas con problemas cardíacos. Esto, a ver, ¿cómo funciona? Como te da un electroshock tan grande. Primero, si tenés un problema cardíaco, si tenés algún problema también cervical, porque al comprimir todos los músculos, los tendones, genera la muerte en el extremo, pero también que se quiebren huesos, que se rompen tendones, ligamentos. Y lo más peligroso es que pensemos lo siguiente, ¿quién va a usar estas armas? ¿La policía de la doctrina Chocobar? La policía que, bueno, ahora veíamos un verdurazo, ¿no? Nuevamente, recordemos, hace pocas semanas reprimieron brutalmente un verdurazo donde había abuelas nuestras juntando verduras y la policía las sacaba. En principio el gobierno dice que se van a utilizar en aeropuertos y en estaciones de trenes. ¿Le crees, Patricio? Mira, siempre abren una puerta, pero lo decían también, creo que mencionaron el subte, los trenes. Y, por ejemplo, hoy viajaba, ¿no?, en el subte o en el tren. Uno imagínese esa cantidad de gente que hay a la mañana o a la tarde cuando uno va o viene del trabajo, del lugar de estudio. Y que esta policía que te decía que viene con una escalada represiva va a poder usar estas armas en una situación donde, por ejemplo, en un tren está lleno de gente, un subte está lleno de gente. Eso no puede terminar más que en un desastre. Grandinetti, ¿por qué cree que cierta parte de la sociedad lo toma como algo bueno, algo que a las claras está más vinculado con la represión? Porque se siente indefensa, porque tiene miedo. El miedo nos genera ese tipo de reacción totalitaria, incluso. Pues tiene mucho miedo. Hoy los niveles de violencia delictivos son muy marcados. Lo que nosotros tenemos es que efectivamente ha habido una escalada de violencia en los últimos tiempos. Y se cree que efectivamente con estas armas semiletales o no letales, como bien decía aquí, es una solución. En realidad el tema, reitero, es que mucha gente se siente insegura. Creo que tenemos que modificar muchas otras cosas antes, por ejemplo un nuevo código penal, evitar la puerta giratoria. Nosotros estamos proponiendo que efectivamente la sentencia sea lo que se termina cumpliendo, o sea, la sensación esa de inseguridad que se debatía hace tiempo atrás, que se convierte en una sensación de certeza. Esto es, si alguien delinque o está en contravención con la ley, que efectivamente vaya preso. Ahora, esa sensación de que no pasa absolutamente nada, que tenemos hechos que incluso lo vemos habitualmente, de una extrema violencia, sobre todo con personas de la tercera edad, con jóvenes. Los otros días a una pequeña joven, a una casi niña saliendo del colegio, la corrieron, la tiraron al piso para romperle para sacarle la mochila.
Digo, lo que acá tenemos es un problema de inseguridad muy, muy grande y que efectivamente este tipo de incorporación de material lo que creo va a hacer es nada más llevar más confusión a esta discusión. Ahora, Mariano, se puede hacer esta lectura. Quizás esta acción que el gobierno anunció oficialmente a partir de hoy puede ser dirigida a su propio electorado, ¿no? Para mantenerlo allí fijo y que en las próximas elecciones lo voten, ¿no? Bueno, hay algo que es muy propio de la administración de Cambiemos, que es la utilización de la demagogia punitiva y de la introducción de temática de seguridad permanentemente en momentos de campaña. Lo hizo el gobierno a principios de año cuando habló e introdujo el tema en la discusión pública acerca de la baja de la edad de imputabilidad. Lo hace ahora a través de la reglamentación del uso de estas pistolas eléctricas. El problema de eso es que, como siempre, cuando se legisla o se aplica una nueva política en años electorales, siempre se está obligando a un segmento de la población a radicalizarse sobre su propia creencia y al otro sector que no está de acuerdo a retraerse y a dar una falsa sensación de garantismo y de protección. Y además con la posibilidad de que Bullrich sea la compañera de fórmula del presidente, ¿no? Bueno, digamos, un argumento de campaña más que por supuesto la posiciona en cualquiera de las situaciones. La pregunta que a mí me gustaría hacerle al diputado y al legislador es ¿cómo la oposición puede responder a esto? Porque convengamos que no es fácil, siendo que el gobierno está actuando más a través de postulados y de lanzamiento de, si podemos decir, de bombas de humo, pero no estamos discutiendo políticas en líneas generales, ni políticas de seguridad, ni políticas educativas, sino básicamente consignas en lo que discute el gobierno. ¿Cómo responde la oposición a eso? Mira, en primer lugar, nosotros cuando quieren poner las taser lo intentan hacer primero en la ciudad de Buenos Aires. Ahí con Miriam Bregman en su momento nos sumamos también un amparo como amicus de la causa, demostrando todos estos hechos que te contaba, o sea que hay muertes, que se ha usado para una escalada de la represión, etcétera. Yo lo que no comparto con el diputado es que tenemos que buscar la solución por una vía punitiva. O sea, evidentemente la crisis social está viviendo en Argentina una situación caótica. Vemos lo de los comedores hace un rato que mostraban ustedes, lo de los verdurazos, o sea, hay una situación de aumento del desempleo, aumento de la pobreza. Todo eso, ¿qué es lo que opinamos que va a generar? O sea, todo eso empuja, obliga a un sector de la población al pequeño delito. Y esto se usa para darle más vueltas a la campaña electoral de Cambiemos e incentivar políticas punitivas. Mientras, lo que aumenta también, pero eso no se dice, es el gran delito. Porque en toda la Argentina, cada vez que se investiga un poco el gran delito, veamos por ejemplo Rosario y Córdoba, narcotráfico, aparecen las policías. Vemos la bonaerense, bueno, un caso más emblemático de manejo del gran delito. Vemos la ciudad de Buenos Aires. Los primeros 3 jefes de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que se creó hace 2-3 años, tuvieron que salir de sus cargos, muchos acusados de corrupción. Entonces, mientras se utiliza el pequeño delito para azuzar una línea de mano dura, la policía, que es la que ahora va a manejar estas armas, no solamente incrementa la represión, sino que también incrementa el uso de la violencia. No quiero generar un debate, pero simplemente primero no planteé eso en absoluto y aparte creo que hay un error conceptual de considerar una crisis social como el fundamento para el aumento de los delitos. Yo de ninguna manera vinculo el delito a la crisis social. A la desigualdad. Obviamente, eso es otra cuestión. No. Pero sí, bueno, esa es mi visión. Yo te escuché con mucha atención, te pediría que me dejes terminar. Yo creo que efectivamente una cosa es la degradación social que hay, que efectivamente creo que allí es donde tenemos que actuar. Creo que ahí es donde se ve el gran fracaso del gobierno. Creo que también es una bomba de humo, como vos bien decías. Creo que efectivamente, como nos acercamos a un momento electoral, lo que estamos haciendo es tratando de radicalizar el discurso para contener ese núcleo duro del macrismo. Ahora, por otro lado, también es cierto que contra el crimen organizado, contra la inseguridad como tal, necesitamos dar una respuesta y una discusión en el Congreso de la Nación. Obviamente que el tema de Taser no pasó por el Congreso Nacional, o sea, no es ámbito de nuestro debate. Quizás
podríamos plantear si efectivamente tienen riesgo para la salud y demás, pero no se ha planteado en ese ámbito. Y con respecto al tema del narcotráfico, yo soy de la ciudad de Rosario, conozco perfectamente cómo es el tema del narcotráfico, sé lo que es el crimen organizado y claramente allí no vamos a llegar ni con estos instrumentos, ni vamos a llegar con una legislación que no atienda a la aparición de nuevos tipos de delitos transnacionales, vinculados principalmente, y este es el otro tema que tenemos que tener muy en claro, a el lavado de activos, vinculados principalmente a todo el circuito de circulación de recursos a nivel global. O sea, creo que merecemos darnos una discusión al respecto, pero de todas maneras, de ninguna manera creo que el tema social se arregle con cuestiones punitivas. No quise decir eso y jamás lo pensaría, además. Bien. Bueno, consultarles algo que de alguna manera estuvieron ya mencionando, que tiene que ver con qué pasa una vez que luego sean detenidas estas personas. Queda claro que no se va a usar, digamos, en la calle, uno va a ir caminando y eso no va a pasar, se va a usar en ámbitos muy específicos, pero digo, si de repente decidiera extenderse el uso, nuestras cárceles están abarrotadas, están en muy mal estado. ¿Cuál es la discusión que van a dar sobre ese punto? Bueno, ahí claramente lo que no tenés es que efectivamente para qué sirve la cárcel. La cárcel no es para penar. La cárcel es para reeducar y reinstalar a ese individuo en conflicto con la ley a la convivencia social. Obviamente que ese postulado que está en la Constitución Nacional es lo que no se cumple, porque obviamente es mucho mejor, o por lo menos cualquier gobierno lo que intenta hacer son primero escuelas, que es lo que necesitamos antes que hacer cárceles. Pero de todas maneras necesitamos rediscutir todo el sistema penitenciario en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Las últimas centros de detención que se han hecho fue en la época de Felipe Solá, con lo cual tenemos una gran deuda todavía con respecto a esto, porque se ha convertido efectivamente en una suerte de depósito de personas que ahí sí también es claro que vienen con una historia de degradación, muchos de ellos con problemas de adicciones, y que cuando llegan al momento de la detención salen peor de lo que estaban, porque efectivamente también en una condición de destrucción sistemática de puestos de trabajo, la reinserción de carácter laboral o económica es mucho más difícil. Ahora, pero, disculpe, perdón, puedo repreguntar algo ahí. ¿Qué le dirían ustedes? Porque ustedes decían es una medida de tinte o de corte electoralista. ¿Qué le dirían a un votante de Cambiemos que de repente ve esta medida y dice, bueno, se quejan del gatillo fácil, esto eventualmente no mataría a nadie, salvo en casos donde haya algún problema cardíaco, podríamos tener un control diferente? ¿Cuál sería la respuesta? Creo que no es el tema hoy tampoco de mucho de discusión en la calle. Yo veo en la calle la gente está preocupada por llegar a fin de mes, que no les rompan las tarifas. A ver, de nuevo, por eso yo decía que creo que están instalando parte del tema, lo intentaron también con el tema de judicializar la política o politizar la parte judicial, el Poder Judicial de la República Argentina. Y también ahora, para ese núcleo duro, bueno, que efectivamente, a ver, no estamos en un país normal, no estamos viviendo normalmente. La normalidad tiene que ver con tener la certeza de que vas a tener tu trabajo y tener la certeza de que vas a salir o van a salir tus hijos y van a volver. Y además se ha caracterizado, a ver, Patricio, este gobierno de instalar temas, después sacarlos, de volver a instalarlos. Es una mecánica del gobierno de Cambiemos del 2015 a la fecha. Completamente, es una especie de doctrina del shock por la inseguridad. Recordemos, por ejemplo, hace unos meses el tema de la RAM era el gran terrorismo nacional que ponía en vilo a la nación. Hoy ya no fue. Después van sacando estos temas. Cuando fue, a mí me parece muy grave, por eso insisto, cuando fue el tema de la doctrina Chocobar, fue un gran avance en legitimar el uso de la violencia ilegal completamente por parte del Estado. Y ahora buscan, yo comparto, es una lectura que hacen electoral para su propio electorado, pero a ver, la pregunta era, ¿qué se le diría a ese sector? Bueno, ¿cómo sigue la escalada? Argentina hoy, la mitad de los chicos son pobres, o sea, la mitad de los chicos no llegan ni a comer bien, ni a tener vestimenta, ni una buena casa en Argentina. Hay más despidos, crece la inflación, bajan los salarios, o sea que eso va a empeorar. ¿Cómo vamos a terminar viviendo? O sea, que la idea de un sector es, vamos a terminar viviendo en un country custodiados, con gente armada, como en las películas ahora o en las series que se usan mucho de moda, post-apocalípticas, digamos. Eso no es una solución. Y hay un caso que me parece muy emblemático. En Brasil, por ejemplo,
acá se habla mucho, ¿no?, contra la puerta giratoria en las cárceles, etcétera. En Brasil tiene una política distinta donde hay millones de personas en la cárcel. ¿Soluciona la violencia eso en Brasil? O sea, una línea más punitiva. No. Río de Janeiro es una ciudad completamente copada por los paramilitares, las bandas narcotraficantes, hay tiroteos en medio de la ciudad. Entonces, la línea de mano dura lo que va llevando es a que vivamos una situación así, como la de Río de Janeiro, donde, por ejemplo, ahora le impulsa a Bolsonaro. Entonces, digo, si no tomamos la cuestión social, y es lo último que les digo, hay una cuestión que es indiscutible. Todos los quienes estudian la criminología dicen que a mayor desigualdad, mayor cantidad de crímenes. Las pistolas no lo van a resolver. No lo van a resolver, y en la Argentina la desigualdad está aumentando día a día. Gracias por haber venido. Por favor. Gracias.